9:18 de la mañana, hoy muy pendientes a un mercado que sobre todo escucha la voz de Donald Trump, que promete, que amenaza responder a Estados Unidos y Canadá, que quieren plantar cara a los aranceles que a ojos de Trump son los justos por tratar injustamente a Estados Unidos. Vamos con el análisis de esa escalada comercial, guerra arancelaria. Jorge González, jefe de análisis e investigación de fondos Entresis. Jorge, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar, si le parece, adentrándonos en esta fotografía, en esta guerra arancelaria, una vez que además están recientes, ¿no?, los puestos sobre lo que es la balanza comercial europea con respecto a Estados Unidos y a esos datos a los que se agarra Donald Trump. ¿Cómo está leyendo ahora mismo con los datos esa guerra? Bueno, a mí desde mi punto de vista, yo creo que Donald Trump se ha encontrado con una situación en la cual tenía que tomar alguna decisión, ¿no? Al final, el déficit comercial de Estados Unidos se ha duplicado en general, no solo con la Unión Europea, en los últimos 12 meses y entonces necesitaba dar un golpe de efecto, ¿no? Cambiar un poco esta tendencia. Las importaciones de Estados Unidos habían crecido un 23% en términos interanuales a cierre de enero, con 4 grandes socios comerciales, ¿no?, que son China, la Unión Europea, México y Canadá, y que son los que están en el ojo del huracán. Al final son estos 4 socios a los que está imponiendo sobre todo aranceles y eso es un poco lo que tenía que hacer. Ahora bien, no pensamos que vaya a ir mucho más allá con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos en una situación en la cual ambas partes estaban aumentando las importaciones de coches, de maquinaria industrial, de equipos eléctricos, de maquinarias especializadas de ciertas industrias. Entonces tampoco estábamos en una situación en la cual a ninguno de los dos nos interese, porque si disminuyen esas importaciones, eso sí que va a tener un impacto en empleo y son empleos cualificados, empleos que pagan muchos impuestos y que a ninguna de las dos partes les interesa en estos momentos dejar de recibir esos ingresos. Entonces, que hagas medidas a lo mejor de cara a la galería, ¿no? Pues, oye, quiero quedar bien con mi votante de Pensilvania que se dedica a la industria siderúrgica y le quiero poner aranceles al acero. Bueno, sucede y ya está. Pero yo tengo la sensación de que no va a intentar quemar tantísimo esas industrias que en los últimos 4 años han aumentado tanto sus importaciones como exportaciones con la Unión Europea. Claro, estaba señalando precisamente, ¿no? Lo que interesa, lo han dicho von der Leyen, decía, o Canadá lo ha dicho, ¿no? Esto va a golpear al empleo. Si hablamos además de esos sectores y viendo sobre todo ese resumen, ¿no?, de lo que es ese déficit comercial, hablamos del vehículo, del motor, donde uno de los grandes blancos está puesto, ese 9,6%, ¿no?, de lo principalmente exportado por la Unión Europea a Estados Unidos. Productos medicinales y farmacéuticos, 22,5%. Ahí es donde, por cierto, también Trump ha mirado a Irlanda en las últimas horas, o equipos eléctricos del 6%. A la hora de ver precisamente esos sectores, además tan importantes, ¿qué consecuencias ahora mismo en esos sectores claves, a lo que podríamos asistir? Porque luego están los fabricantes, por ejemplo, muchos automovilísticos con presencia en muchos distintos puestos geográficos para llevarlo a cabo, pero mirando esos grandes puntos europeos. Bueno, yo creo que el que más preocupa es el tema de los coches, ¿no? Por el impacto tan fuerte que tiene en términos de empleo en todo el conjunto de la Unión Europea, tanto en Alemania como en España. Al final es un sector muy exportador y que depende mucho en términos de empleo, ¿no?, de estas exportaciones, porque al final nuestro consumo interno no está siendo capaz de satisfacer, digamos, el descenso de ventas en el exterior, ¿no? Hablábamos el año pasado de China, ¿no?, y poníamos mucho el foco en China y el impacto que estaba teniendo el incremento de las ventas del coche chino frente al europeo, y ahora vamos a tener que ponernos en el foco en Estados Unidos, ¿no? Y qué va a suceder con esas empresas, sobre todo alemanas, que exportan mucho coche a China, tanto el que producen allí mismo como el que ensamblan, pues a lo mejor en México. Bueno, pues tendrán un impacto dentro de lo que es el conjunto del sector automovilístico europeo, ¿no? Ayer hablaba Porsche de este tema, hoy Ferrari. Bueno,
parece que algunos se estaban preparando para esta situación, pero yo creo que va a ser más duro de lo esperado, ¿no? Porque veíamos las cifras de Ford y lo que espera que se incremente el precio de los coches producidos en Estados Unidos, cuando los vendan en Estados Unidos, fruto de los aranceles del acero a Canadá. Si vemos un incremento de los precios de los coches americanos, de los europeos, para compensar va a ser superior, ¿no?, el arancel que nos van a poner. Así que eso puede tener el mayor impacto. Yo creo que es el sector en el que hay que estar más pendientes. Pero lo dicho antes, a ninguno de los dos nos interesa. Yo no sé cuántas Harley Davidson se venden en Europa, pero me parece que la medida que ha tomado la Unión Europea de ponerle sanciones no nos hace ningún bien a ninguno de los dos, la verdad. Claro, porque de hecho esa es la guerra arancelaria, además ya lo dijo, el que le plante cara va a tener represalias y luego están además los recíprocos que se van a poner en marcha a partir de abril. Cuando estabas apuntando ahora mismo esa importancia al sector automovilístico, lo que ha dicho Porsche, lo que ha dicho Ferrari, dice, estamos preparando contramedidas. Claro, más allá de esa subida de los precios que por otra parte, como estabas diciendo, ¿no?, ahora mismo el difícil escenario en medio de la competencia china, en medio de la transición, aunque se suavicen los elementos, ¿qué podría ser, qué podríamos asistir a la hora de verlo? Esas contramedidas, ¿por dónde podrían enfocarse? Bueno, yo creo que todo viene de la parte de la suavización de la Unión Europea del tema de las emisiones. Al final pensemos que las emisiones es un impuesto, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con la parte de emisiones implica, pues, aquí en el caso europeo, pues el impuesto de matriculación más elevado, el impuesto de circulación más elevado. Bueno, pues eso tenía un impacto en el precio, que de algún lado tenían que recortar las automovilísticas y les consumía margen, ¿no? Si ahora vemos a la Unión Europea que como medida, digamos, frente a la posibilidad de que les impongan aranceles a las grandes automovilísticas europeas en Estados Unidos, pues dice, oye, te bajo esos impuestos, esos requerimientos a nivel europeo, pues, oye, podríamos ver un incremento de márgenes de los coches que se vendan en Europa que compense en parte esa pérdida, digamos, de margen en Estados Unidos. Yo creo que es realmente la mayor posibilidad que pueden tener la Unión Europea de ayudar al sector sin tener un impacto relevante o de enemistad con Trump o con cualquier otra administración, ¿no? Simplemente, oye, he bajado los impuestos, dejo de, digamos, de penalizar tanto al sector europeo, que está muy penalizado por la propia Comisión Europea, y de esta manera, pues, el sector aumenta su margen e intenta salir un poco del hoyo en el que estaba, ya fruto de la entrada de los chinos en el mercado europeo. Pues Jorge, ha sido un verdadero placer. Jorge González, jefe de análisis e investigación de fondos Entresis. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias.